Muy buenas noches a todo el público que nos ha seguido y nos sigue en estos meses de desarrollo de esta cátedra Bicentenario. Bienvenidos a la 7ª sesión. Esta vez tenemos la oportunidad de discutir un tema más allá de las fronteras peruanas. Vamos a hablar sobre el republicanismo en América Latina. Para esta oportunidad hemos invitado especialistas tanto de Argentina, Chile, Perú y México. Antes de pasar al desarrollo de esta cátedra Bicentenario, quiero presentarles a la nueva directora ejecutiva del proyecto especial, la historiadora Laura Martínez Silva, quien nos está acompañando y nos va a dar unas breves palabras antes del inicio de la cátedra. Bienvenida, Laura. Laura, disculpa, estás muteada. Ahora sí. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches, queridos amigas y amigos y a todo el público que nos está viendo en estos momentos. Es grato hacerles llegar un saludo especial del Proyecto Especial Bicentenario y del Ministerio de Cultura para presentar esta importante sesión sobre pensar la República en América Latina, ¿no? Esta charla con estos grandes panelistas en que me da mucho gusto tenerlos a todos aquí, en realidad pensando en la República, estas genealogías republicanas en América Latina, en realidad pensar en cara al Bicentenario implica reflexionar y discutir, dialogar sobre cuáles han sido los elementos que han sustentado el sistema de gobierno, cuál ha sido el resultado de esta experimentación y que sin duda estos especialistas nos van a comentar y nos van a ayudar a reflexionar para entender este proceso largo, complejo, de rupturas, de fracturas y que nos van a ayudar a entender la dinámica política que ahora entendemos, ¿no? Me da mucho gusto en realidad tener a este panel de realidad muy importante. Saludo a Susana Gasmuri, a José Antonio Aguilar, a la doctora Carmen, en realidad a Hilda Sábato, al moderador, en realidad también a Cristóbal Aljovín, quien ha sido mi profesor también. En realidad es un panel importante para reflexionar sobre esta importante discusión histórica sobre la República a nivel regional, nacional, ¿no? ¿Qué ha pasado en realidad en América Latina y que sin duda vamos a aprender de estas lecciones? Y lo mejor de todo porque es vista desde este proyecto, ¿no? Que en realidad abre un ciclo también que ya han venido realizándose sobre cómo ir pensando la narrativa, el discurso en realidad, de cómo poner a disposición en realidad el pensamiento de los especialistas y llegar a toda la ciudadanía a través de este ciclo de conferencias. Yo quiero darles las gracias y felicitarlos a todos por este evento y que en momentos como este, ¿no? Que igual sigue movidos por la política, nos acompaña y además también nos invita a reflexionar. Muchas gracias. Yo los estaré acompañando aquí para poder escucharlos y reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Y continuamos contigo, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, como bien mencionas, la mesa estaba pensando justamente para debatir, ¿no? Cómo se va formando el sistema de gobierno, cómo los países latinoamericanos luego del proceso de independencia pues adoptan la república como su forma de gobierno y cómo fueran estas experiencias. Bueno, ahora paso a presentarles a la mesa. Antes quisiera recordar a todos nuestros asistentes que nos siguen tanto por la plataforma Zoom como por Facebook Live. Y acá agradecemos al Ministerio de Cultura y al Diario del Comercio que están retransmitiendo nuestra cátedra Bicentenario. Nuestra cátedra está conformada de 2 bloques. La primera intervención de cada panelista es de aproximadamente entre 11 a 12 minutos. Y la segunda ronda es de más o menos unos 5 a 6 minutos. Luego, durante la segunda ronda, en la sección preguntas y respuestas, los que están en el Zoom y los que nos siguen en el Facebook Live a través de los comentarios, pueden hacer sus preguntas. Nosotros vamos a seleccionar estas preguntas y luego de la segunda ronda vamos a decirlas para que luego en una tercera ronda los panelistas la contesten, ¿no? Y ahí cerramos la cátedra. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar a los integrantes de la cátedra. Bueno, en primer lugar tenemos a Susana Gasmuri de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se enfoca en la historia de los intelectuales y del pensamiento político en el contexto atlántico de los siglos XVIII y XIX, en el pensamiento político de la antigüedad clásica, en la función de recepción que este último tuvo entre los letrados decimonónicos y las ideas políticas. Actualmente estudia la historia de la traducción y circulación de textos políticos en el espacio iberoamericano y la historia de la Universidad de San Felipe y su adaptación al modelo universitario de Salamanca. Es miembro de la Red de Republicanismo Clásico en América Latina. Luego, José Antonio Aguilar, que es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Es profesor investigador en la División de Estudios Políticos del CIDE. Ha escrito libros y artículos sobre teoría política e historia constitucional y política de México y América Latina. También ha publicado trabajos sobre los intelectuales y el debate en torno al multiculturalismo en México y Estados Unidos. Es autor, entre otros libros, de El sonido de la furia, Persuasión multicultural en México y Estados Unidos, El manto liberal, Los poderes de emergencia en México, En pos de la quimera, Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico, La geometría y el mito, un ensayo sobre la libertad y liberalismo en México, entre otros trabajos. Luego tenemos a Carmen McEvoy, bueno, que es historiadora, profesora de historia latinoamericana en la Universidad de Sewanee. Su especialidad es la historia política, de las ideas y de la guerra durante el siglo XIX. Ha publicado importantes trabajos como En pos de la República, Ensayo de Historia Republicana, Guerreros Civilizadores, Política, Sociedad y Cultura en Chile, Tiempo de Guerra, Estado y Nación y Conflicto Armado en el Perú. Ha recopilado también trabajos como Chile en el Perú, la ocupación a través de sus documentos, La Guerra Maldita, Domingo Nieto y su correspondencia, y Soldados de la República. Aparte es la presidenta del Comité Consultivo del Proyecto Especial Bicentenario. Y última panelista tenemos a la historiadora Hilda Sábato, que es investigadora superior del CONICET, del Instituto Rabigani de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, vicepresidenta del Comité Internacional de Ciencias Históricas. Ha recibido importantes premios como el Alexander von Humboldt a su trayectoria, y hoy día se ha anunciado justamente que ha recibido el premio Jusey Trayectoria 2020. Trabaja temas de historia política y social argentina y latinoamericana del siglo XIX. Sus últimas publicaciones son Buenos Aires en armas, la revolución de 1880, Historia de la Argentina, 1852-1890, Historia de las elecciones en la Argentina, en colaboración con Virgilia Percelo, Luciano de Vivitelio y Marcela Ternavasio, y Republic of the New World, The Revolutionary Political Experiment in 19th Century, en Latinoamérica. Y como moderador tenemos a Cristóbal Aljubín, que es doctor en Historia por la Universidad de Chicago. En los últimos años ha publicado una serie de artículos en revistas científicas y ha editado libros como Chile, Perú, Perú-Chile, 1820-1920, Desarrollo Político y Económico y Cultural. Con Sinesio López ha publicado La Historia de las Elecciones del Perú, ¿no? Con Nick Jacobson, Political Cultures in los Andes, entre otros trabajos. En la actualidad lidera el grupo peruano de Iberconceptos, que ha publicado con Javier Fernández Sebastián el Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, La Era de las Revoluciones. También ha sido profesor de diversas universidades y actualmente es profesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos y es miembro de la Red de Republicanismo Clásico en América Latina. Bueno, luego de haber presentado a nuestros panelistas, doy el pase a Cristóbal y agradeciendo a todos por su presencia. Muchas gracias. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias, Víctor. Lindo tenerte a ti, a Laura, aquí presentes. Estoy emocionado porque todas las personas que están en este panel las he leído, he aprendido mucho de ellas. Buena parte de lo que he escrito se debe a sus reflexiones y cómo ellas me han ayudado a pensar toda la problemática sobre el republicanismo en el siglo XIX. En estos momentos recuerdo mucho un artículo que siempre me gustó mucho de la doctora McEvoy, que era ese artículo en relación a las elecciones y cómo un proceso electoral uno le va forzando a pensar el país, y yo les confieso que
en un proceso electoral que he tenido reciente, yo he comenzado a pensar sobre la universidad a partir de, con mucha más profundidad, porque el proceso electoral te empuja a pensar eso, a reflexionar sobre el país o lo que estás buscando en tu postulación. Con respecto al tema... no se escucha, ¿eh? Acá no escuchamos, no escucho. ¿Me escuchas ahora? No, escucho muy mal. Perdón que interrumpa, pero la verdad es que no escucho casi nada. ¿Ustedes Sí. escuchan bien? ¿El resto? Bueno, cuando me preguntes a mí vas a tener que gritar. No te preocupes, no estoy diciendo nada, solamente diciendo que para mí es un gran honor estar aquí contigo, que he aprendido mucho de tu trabajo, y estoy emocionado de verte, Hilda. Ya, bueno, el tema que nos convoca aquí es un tema titulado Genealogías Republicanas en América Latina. Es parte de un gran cambio de la historiografía latinoamericana de estos últimos 30 años, en dejar un poco los temas identitarios y pensar los temas políticos, sobre todo en clave democrática. Pero los temas políticos no tanto en la narrativa política, sino en lo que Fierro Soberón diría la diferencia entre lo político y la política. Entonces, los trabajos que han girado alrededor del republicanismo son sobre todo una reflexión sobre nuestra experiencia republicana en América. Y aquí quisiera recordar algo que François Guerra mencionaba con frecuencia, era que la experiencia republicana decimonónica es una experiencia sobre todo americana, tanto en Norteamérica como de los países hispanoamericanos, ¿no? Una experiencia que no compitió como Europa con proyectos monárquicos, excepto el caso mexicano. Entonces, la cuestión republicana es central en nuestra historia. Es central de cómo comprender cómo se fueron generando, por ejemplo, diversas nociones de ciudadanía. Y aquí quisiera mencionar un punto que me parece fundamental cuando uno piensa en el republicanismo en América Latina, es pensarlo en una clave plural, que son experiencias plurales de diferentes actores sociales de todo tipo. Por ejemplo, en el Perú hay que recordar los trabajos, por ejemplo, de Mark Turner y los republicanos, o cómo los militares se concebían en republicanos, o un Manuel Pardo se concebía como republicano, o por ejemplo los trabajos de Meyer sobre el republicanismo de Rosas. Digamos, la clave es que todos estos señores se concebían que estaban viviendo en una república, y la cuestión es cómo a través de las prácticas y el imaginario se va definiendo el quehacer republicano. Y es uno de los temas centrales de cómo se ha ido construyendo en nuestros países nuestra cultura política. Digamos, no podemos escapar de esta experiencia republicana de múltiples modos, a través de la violencia política o a través de algo que en una época no se estudió mucho, las experiencias electorales. Yo me acuerdo una vez a un gran historiador peruano, con un poco de sorna, se burló cuando le dije que estaba estudiando historia de las elecciones, y él me dijo: ah, te has dedicado a la ciencia ficción. Pero es verdad, en el Perú, como en el resto de Hispanoamérica, estas prácticas republicanas fueron prácticas constantes, y que hubo una maquinaria electoral que estaba constantemente funcionando junto con las maquinarias de los
oficiales de los ejércitos, de los golpes de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, estudiar la experiencia republicana, la genealogía republicana, en sus diferentes formatos, en sus diferentes formas de cómo los actores sociales la concibieron en clave ciudadana, me parece que es uno de los grandes temas para comprendernos a nosotros mismos, para pensar no solamente en nuestro pasado, nuestro presente, sino nuestro futuro. Y aquí quiero recordar una vez una conversación, no sé dónde, con Hilda, que ella me contó que después de caída de los militares argentinos, una de las cosas que le dio fe en el vivir de su país es que en el siglo XIX descubría cómo se forjaban identidades ciudadanas, cómo se formaban nociones de republicanismo, de participación política. En pocas palabras, en el sentido más amplio, se concebía una participación en términos de libertad, ¿no? Y creo que aquí me quedo, porque en verdad a mí me toca aprender de ustedes. No es la primera vez, y espero que no sea la última vez que aprenda de todos ustedes a comprender mejor nuestros países. Muchas gracias. Hay un conjunto de preguntas que implican este diálogo. ¿Cómo fue la experiencia republicana en la formación de los Estados-naciones en América Latina? ¿Cómo las nuevas comunidades políticas hicieron operativo el principio de la soberanía popular y legitimizaron la distinción entre gobernantes y gobernados? ¿Y cuáles fueron los dilemas que enfrentaron estas comunidades políticas? ¿Podemos hablar de una tradición republicana? ¿Cuán importante es pensar la república frente a los centenarios de la independencia latinoamericanas? En estos momentos, estas son preguntas para nutrir este debate, y vamos a empezar con la presentación de Susana Gasmurri, que tiene entre 11 y 12 minutos de participación. Susana, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias especialmente a Víctor y a Carmen por esta invitación, porque representa una oportunidad no solo de conversar sobre temas que son comunes para todos nosotros, sino también para poder verlo a todos y a todas, ¿no es cierto? Que quizás cuando nos vamos a ver nuevamente en persona, y bueno, es un agrado. En ese sentido, felicitaciones, Hilda, también por tu premio. Y es un momento, como dicen los chinos, son tiempos interesantes. Nos tocó vivir tiempos interesantes. Y creo que tanto en Perú como en Chile estamos en un momento en que tenemos que pensar en esta tradición republicana de manera urgente, no solo porque en Chile por lo menos estamos en un momento constitucional, ¿no es cierto?, lo que hace referencia de alguna manera a los momentos de Pocock, ¿no es cierto?, estas circunstancias que traen a colación cómo usamos distintas, no solamente cómo tenemos distintas ideas o pertenecemos a distintas tradiciones, sino también cómo recurrimos a ella para alcanzar objetivos políticos concretos, que es una de las maneras en las que yo veo la experiencia republicana. Yo en mi trabajo tiendo a hablar de lenguaje más que de ideología, en el entendido de que al momento de tener que legitimar la revolución de independencia, que tiene un alto componente de contingencia, los letrados en Hispanoamérica recurrieron a múltiples lenguajes políticos. Esto es una cuestión que
Guerra nos señaló, y yo creo que en general quienes trabajamos o estudiamos la tradición del republicanismo, pusimos atención a esa multiplicidad de lenguajes, al carácter contingente de la experiencia, y también a cómo vamos llenando de sentido esos lenguajes de acuerdo a los contextos. En el caso de Chile me parece de una urgencia fundamental recuperar parte de los sentidos que tuvo ese lenguaje republicano después de cuando el día martes mis estudiantes de ciencia política, después de un semestre completo de estudiar teoría democrática, me dijeron que en realidad a ellos la violencia política les parecía legítima. Y además de la sorpresa, y un poco dije, algo hice mal en este curso, porque estamos terminando el semestre, y me dicen, y tienen este discurso, por supuesto que la violencia política para ellos es legítima cuando sirve a su causa, pero si yo empiezo a decirles, bueno, y la violencia de este grupo y de este otro grupo, se empiezan a asustar un poco más. Y me pareció un llamado, y fue interesante porque además estábamos estudiando teorías agonísticas de la democracia, que tienen algo de republicanismo, y sin embargo ellos no entendían la diferencia entre el conflicto deliberativo y el conflicto violento. Entonces creo que pensar sobre el republicanismo es importante y es urgente en estas circunstancias. Por otro lado, es muy propicio, creo yo, que la Cátedra Bicentenario en esta oportunidad haya convocado a académicos y académicas de la región, porque, por cierto, me parece que la experiencia del republicanismo es una experiencia regional, no es una experiencia chilena, no es una experiencia mexicana, no es una experiencia argentina ni peruana solamente, sino que es una experiencia regional, no solo porque se dio en todas estas regiones, sino porque nos habla de una circulación de ideas, de personas, de libros y de experiencias en la región, como lo dado la cercanía entre Argentina, Perú y Chile, para todos nosotros es evidente que no solo hubo cooperación en la revolución, sino también en pensar las formas de gobierno que se iban a instaurar a posteriori o una vez que esta triunfó o se consiguió la independencia en España. Entonces, en el caso chileno, yo diría que este lenguaje republicano tuvo también dos momentos, ¿no es cierto? Un momento que fue el de la legitimación de la revolución de independencia en la medida que junto con las ideas políticas que venían de la escolástica y también en parte del historicismo español, ¿no es cierto? Si bien el republicanismo no excluía de plano un gobierno monárquico, sí le daba un sabor amargo, ¿no es cierto? El republicanismo no es necesariamente democrático, puede incluir una monarquía, pero sí, de alguna manera, dentro de la teoría republicana o dentro de la tradición republicana existía la noción de que inmediatamente la monarquía, podía degenerar en tiranía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este lenguaje republicano ya comenzó a ser usado durante la independencia, y en el caso chileno ocurre que una vez alcanzada de esta, creo que podemos distinguir dos experiencias republicanas bien concretas. Por una parte, ¿no es cierto?, la dictadura de O'Higgins, y luego la primera constitución republicana de Juan Egaña. Y yo sé que decir que la dictadura de O'Higgins es una experiencia republicana puede sonar como un contrasentido, pero lo cierto es que en el personaje de O'Higgins vemos cómo en la medida que había que atender a que la independencia se había hecho en nombre de
la retroversión de la soberanía al pueblo, ¿no es cierto? Y que la dictadura no llega a designar necesariamente tiranía, sino hasta un momento histórico posterior. O'Higgins mismo, cuando fue acusado de dictador, tomó la imagen. Y en sus discursos dijo, sí, yo soy un dictador, pero soy un dictador como lo eran los dictadores romanos. Es decir, señaló que su gobierno, con este lenguaje, pudo señalar que su gobierno y reconocer frente a sus opositores que se trataba de una medida excepcional, por una parte, pero además, en el discurso en que dice esto, que es el manifiesto que hace el director supremo a los pueblos en 1818, O'Higgins, que yo creo que era un lector de Plutarco, dijo, pero yo soy un dictador como Camilo. Y Camilo es un dictador particular, porque salva 2 veces a la República de la guerra interna y de la externa, y luego se erige en su nombre el Templo de la Concordia, que es uno de los ideales republicanos, la idea de que tiene que existir cierta unanimidad y homogeneidad entre los ciudadanos. ¿Ya? Y luego, José Sapiola, que es un cronista posterior, cuando relata la dimisión de O'Higgins en el consulado frente a los notables de Santiago, vuelve a esta idea de la dictadura cuando dice, Bernardo Vera y Pintado, que era argentino, dice entra O'Higgins y Bernardo Vera y Pintado dice, la cesarina, la cesarina. Y con esto, de nuevo, hace esta cosa que permite el lenguaje, que es apuntar a más de una realidad, porque por un lado está diciendo, puede que maten a O'Higgins como mataron a Julio César, le está diciendo a los notables de Santiago que son unos traidores, pero también está reconociendo que el poder de O'Higgins se ha extendido en demasía. Y también está diciendo, está advirtiendo que hay que tener cuidado con la guerra civil, porque nos puede volver a traer la monarquía. ¿Ya? Entonces, creo que el lenguaje republicano en este sentido es utilizado además o nos permite ver como las distintas aristas de la experiencia, de esa experiencia política. Y, ¿cómo estoy con el tiempo, Cristóbal? Víctor es el que toma el tiempo. Bueno, que el que toma el tiempo me avise si cómo voy. Sí, somos de Adam Smith, somos División del Trabajo. Ok. Y en segundo lugar, quiero retomar esta idea, ¿no es cierto?, esta especie de ficción política que es la de la unidad y homogeneidad. Y en este sentido, la primera constitución republicana chilena, hubo otras constituciones antes, pero esta fue la primera que se llamó republicana y que fue elaborada por Juan Egaña, respondió nuevamente a la necesidad de construir un sistema político que fuera católico, ¿no es cierto?, que mantuviera la unidad religiosa, y yo creo que todo el esfuerzo de Egaña en esta constitución, que algún otro día les contaré, es una de las cosas exóticas que existe en la región, pero todo ese exotismo, que fue rápidamente rechazado, tiene como objetivo, primero, construir ciudadanos virtuosos que puedan cooperar a la República, en que los derechos políticos están vinculados a servicios a la República. Y esto es súper interesante, porque si bien, claro, a partir de cierta propiedad o renta, todos los hombres eran ciudadanos, Egaña abrió un espacio para la ciudadanía, para todos aquellos que se destacaran por servicios a la República, y no solo en lo militar, en la educación, en el desarrollo de la ciencia y en el progreso del país. Respondió un momento, probablemente era extemporáneo, probablemente Juan Egaña no
era capaz de entender como entendían otros que las repúblicas modernas no podían ser las repúblicas antiguas y que se necesitaba confiar más en la institucionalidad que en la virtud para garantizar su estabilidad. Pero a su vez recoge un tenor, un tono, ¿no es cierto?, de temor frente al proyecto republicano que no tenía garantía de subsistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Hay una parte de tu ponencia que siempre me ha fascinado, la idea de cómo el mundo antiguo y el mundo moderno ha estado en las cabezas de todos estos grandes actores históricos del siglo XIX, ¿no? Se movían en diferentes repertorios académicos, intelectuales. Recuerdo Agustín Gamarra, un caudillo, al cual nunca se le consideraba un hombre muy sofisticado, muere en Ingavi y se le encuentra en su cuerpo un libro en latín, ¿no? Es algo que siempre me quedó muy en mi cabeza, esa memoria. Bueno, pasemos a José Antonio Aguilar. Tienes 12 minutos, José Antonio. Gracias, Cristóbal. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Víctor, a querida Carmen, por la invitación a participar en la cátedra. Yo quisiera hablar brevemente sobre un tema. En el 2001, hace ya casi 20 años, Rafael Rojas, mi amigo y colega en el CIDE entonces, y yo editamos un libro sobre el republicanismo en Hispanoamérica, que a la postre se convirtió, me parece, en una referencia para muchos otros investigadores y estudiosos del fenómeno de la república en esta parte del mundo. Cuando me invitaron a esta cátedra, se me ocurrió reflexionar un poco en qué había pasado en estos casi 20 años y cómo había cambiado mi propio entendimiento de la república en Hispanoamérica en estos cuatro lustros. Cuando escribimos la introducción, Rafael y yo, y nuestros capítulos en ese libro, queríamos traer a Hispanoamérica la reflexión historiográfica y de historia intelectual de Hispanoamérica, los estudios sobre la república del mundo anglosajón, sobre todo aquellos inspirados en la obra de J.G. Pocock, en el momento maquiavélico y otros, lo que había pasado en la revisión de la fundación de los Estados Unidos, de cómo había dejado de ser caracterizada esa revolución de independencia como dejó de ser el primer acto de la ilustración o del liberalismo y se convirtió en el último gran acto, diría Pocock, del republicanismo florentino. Y ha pasado muchísima agua bajo el puente desde ese momento. Creo que ha sido de una increíble riqueza lo que varios colegas, los presentes en particular y otros más, han dado el camino, han descubierto cosas, han puesto sobre la mesa el contenido de lo que nos pareció en un momento dado un entendimiento epidérmico de la República y que creo que en distintos países se ha llenado, se ha dotado de sustancia. ¿Qué quería decir la República? Yo quiero hacer de mi propio recorrido de estos 20 años, yo quisiera tocar un tema en específico global, no atañe particularmente a México, a mi país, sino al conjunto de esta reflexión política e historiográfica. La primera cosa que me brinca 20 años después es una ausencia. Y es una ausencia sin la cual nuestra discusión sobre el republicanismo no tiene mucho sentido. Y es que empezamos a discutir la dicotomía entre república y monarquía, y estaba ausente el término y el concepto que englobaba a estas dos formas en las primeras 2 décadas del siglo
XIX, y me refiero a la noción de gobierno representativo. Es decir, es notable cómo esta categoría, que incluye tanto a la República como a la monarquía constitucional, no se ha constituido en un centro, en un locus de reflexión historiográfica y de historia de las ideas en sí mismo. Porque la idea de las historias patrias que presentaban a monarquías absolutistas contra o opuestas a repúblicas cuasi antiguas, claramente se ha desplomado, si no tiene mucho sentido. Pero si pensamos que la opción progresista de avanzada a principios del siglo XIX no era la república per se, sino el gobierno representativo. En Estados Unidos, el gobierno representativo había tomado la forma de república. En Francia lo había hecho también en un inicio como de república, pero de manera mucho más estable se había consolidado como una monarquía constitucional dentro del gobierno representativo. Mientras que la república en Francia fue un expediente relativo, es decir, desde la Revolución hasta 1814, hubo una monarquía constitucional de 1814 hasta 1830 y después siguió, sobrevivió desde la Revolución de Julio hasta 38. Entonces, en Francia, en realidad, la forma de gobierno que el gobierno representativo adoptó de manera mucho más permanente había sido la monarquía constitucional. Si vemos esto así, entonces la elección de repúblicas en el mundo hispanoamericano tiene un cariz menos inevitable, porque se abría la posibilidad meramente hipotético de que el gobierno representativo encarnara en Hispanoamérica en la forma de una monarquía constitucional, que fue, de hecho, en lo que algunos países se abrió como un expediente de enorme realidad. Es decir, en España, a la promulgación de la Constitución de 1812, luego su supresión, pero luego en el trienio liberal otra vez como posibilidad, había la posibilidad de tener una forma, primero, dentro de una monarquía constitucional, pero también existía la posibilidad de una nación completamente independiente con un gobierno monárquico. El único país que logró cuajar esa posibilidad alterna a la república fue México en 1821, de manera muy breve, con el Primer Imperio. México repetiría esta idea, esta posibilidad, actuaría esta posibilidad una vez más a la mitad del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, con el serio por la intervención en México. Tendríamos que preguntarnos si la república adquirió un significado específico en América Latina dentro del gobierno representativo. O para ponerlo la misma idea de otra manera, preguntarnos cuál era o es la especificidad de la república dentro del gobierno representativo. Y ahí no es en realidad claro. Más allá de la ausencia de un rey, tanto la monarquía constitucional como la república, como se planteó en América Latina, incluía los principios generales del gobierno representativo que Benjamín Constant había ya teorizado y expuesto en forma de libro de texto en las primeras 2 décadas del siglo XIX. Es decir, una constitución escrita, no una constitución histórica en el sentido de los británicos, división de poderes, elecciones y soberanía popular. Una de las preguntas planteadas aquí era cómo se había naturalizado la soberanía popular. Y yo creo que la forma específica del... ¿me siguen escuchando? Sí, se fue aquí como la... Sí, por lo menos yo. Sí, perdón, es que se me desapareciste, perdón.
decía que el gobierno representativo planteaba tanto para repúblicas como para monarquías una fórmula que era una especie de Jano bifronte, como ha teorizado Bernard Maná. Es decir, era una forma en la cual la fórmula clásica de la ciudadanía, la fórmula de los antiguos, de que un buen ciudadano era aquel que sabía mandar y saber obedecer, había sido sustituida por otra en la cual el buen ciudadano era aquel que sabía consentir a quien lo iba a gobernar. La de mandar había sido suprimido de el saber consentir o el consentir a quien gobernaría. Pero en el gobierno representativo era claro que el poder emanaba de una gran parte o de la mayoría de la comunidad política. Esto era lo que se entendía como soberanía popular en sentido amplio. Y eso era tan así para los sistemas republicanos como los sistemas de monarquía constitucional. ¿Qué pasa en América Latina? Creo que en términos generales se replica esta fórmula. Tanto en el primer imperio de Iturbide, aunque no tuvo constitución, sino un acta constitutiva, ahí también estaba planteada esta idea, en el cual el poder iba a tener como origen a una parte no vista antes de la población. Estamos hablando de sufragio en general muy extendido al principio. Hay una fascinante historia de cómo evolucionó el sufragio en nuestros países. Hubo por lo menos 3 caminos distintos. No me meteré en eso, pero digamos que en general en el inicio hay una franquicia bastante extendida, y no solamente extendida para lo que se practicaba en Europa y en Estados Unidos, pero en muchos casos con elecciones indirectas. Había un proceso ahí, estas venían en algunos casos un proceso de gradación de la voluntad popular hasta llegar a los cuerpos representativos. No me América Latina, entonces, una que no sea del gobierno representativo. Algo que plantea los indagando qué partes del clásico que una oposición absoluta, pero que se lograron mantenerse distintas de los republicanos representativos. Y allá algunos ejemplos, notablemente el caso de Bolívar, con la resurrección de instituciones como el poder moral, esa invención, o los censores y demás, pero en general esta república en América Latina no era muy diferente o no variaba en estricto sentido del molde o de los principios del gobierno representativo que también plasmaban en las monarquías constitucionales. Y creo que si tenía 12 minutos, creo que ahí termino yo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Interesante tu exposición, ese punteo entre monarquía y república vinculado con el gobierno representativo. Hay un caso que me parece bien interesante, que no sé si lo conoces, es el caso de la Confederación Perú-Boliviana, que es una suerte de remedio de la Constitución vitalicia de Bolívar, con varios cambios, a veces con un cierto flavor andino, que es la Constitución del 26, ¿no? La Constitución del 26 de Bolívar, pero estoy hablando de la Confederación Perú-Boliviana del año 37, ¿no? Todo el proyecto de Santa Cruz, que de algún modo creo que se podría conjugar con los proyectos de Iturbide, aunque no son monárquicos, hay un coqueteo. Un famoso jurista peruano, Víctor Andrés Belaúnde, decía que eran una concepción presidencialista monarquista, digamos, que
son pequeñas experiencias que, muy acotadas que ocurrieron en el mundo andino que son interesantes en este diálogo entre monarquía y república. Creo que tenemos que continuar con nuestras conversaciones y cedemos la palabra a la doctora Carmen McEvoy. Carmen. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos y te vemos. Perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo es que para mí también es una alegría porque mi última conferencia prepandémica fue con Hilda y Susana en Lima, que por suerte la pasamos súper bien, parece que sabíamos que, que más adelante no sabíamos hacia dónde íbamos realmente y así como este encuentro me estaba recordando, bueno, el que tuvimos con José Antonio en el Nudo del Imperio, que fue el inicio de las discusiones sobre la independencia, que José Antonio trabajó a Vidaurre, el experto peruano en Maquiavelo, y cómo no vamos a recordar ese encuentro en Bogotá, ¿no? Cuando estaba la guerra contra los extraditables, y nosotros estábamos ahí un grupo de latinoamericanos hablando de republicanismo en un hotel, cuando toda la ciudad estaba armada, ¿no? Y ahí, digamos, empezó esta digamos, interesante tradición, ¿no? Recuperar esta tradición con este libro Ciudadanía Política y la Fundación de las Naciones, que ya va a tener 20 y tantos años, ¿no? Entonces, hay una tradición. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta es sí existe una tradición. Lo que es interesante, y un poco lo ha mencionado José Antonio, que esta reunión fue en el 95, me parece, ¿no? Lo que significa que ya estábamos todos sintonizados en diferentes lugares pensando en estos términos. Yo no recuerdo que la ponencia que yo presenté justamente era tratar de aplicar a Pocock a la realidad del republicanismo peruano. Estaba haciendo mis pininos, estaba buscando digamos, en todo lo que es el republicanismo norteamericano, cierta base teórica, ¿no? Entonces, lo interesante, ¿no? Estábamos la otra vez en una conferencia con Mark Turner, esta ilustración global, ¿no? De que existió una base en Hispanoamérica, que es esta ilustración global que va alimentando a todas estas regiones con ciertas ideas fuerza, ¿no? Y estas ideas fuerza son las que más adelante van a servir para construir con los clásicos, con todas estas lecturas de los romanos, de los griegos, para construir las bases de lo que va a ser el republicanismo en Hispanoamérica. Todos están un poco leyendo lo mismo, todos están conectados con la idea de la virtud, todos tienen la idea de el fracaso de la República en Roma, la dictadura, ¿no? Entonces hay toda una base que permite que ahora todos nosotros nos estemos conectando al volver la vista atrás a nuestras propias experiencias republicanas. Y un poco igual que José Antonio, yo he regresado al tema y estoy trabajando el tema, y mi pregunta es, ¿cuáles fueron los elementos que amenazaron a este proyecto? O sea, he trabajado la discusión entre monarquía y república, en la sociedad patriótica, ¿no? Que es, digamos, es una colisión de ideas entre Monteagudo, San Martín, que vienen con su propia visión del fracaso de las repúblicas y buscan convencer a los peruanos de que es una mala idea, ¿no? Y los peruanos les contestan, nosotros queremos tener nuestra propia experiencia, ¿no? Como tus hijos adolescentes que le dices no vayas por ahí, te dicen no, yo quiero vivir mi propia experiencia, así me vaya al abismo. Entonces es esta idea de la experiencia, como dice Sánchez Carrión, ¿no? La república se hace en la experiencia, ¿no? Y apostar por esa experiencia fue la alternativa de los republicanos en Lima. Entonces, un poco ver de esa discusión, y esa era un poco mi presentación, de esa discusión que queda, y que queda como legado
que va a hacer esta posibilidad un imposible, digamos. Lo que se discute no se puede concretar, y no se puede concretar por lo que ocurre en la discusión, ¿no? Es un poco lo que vengo a proponer, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la discusión es de que no hay posibilidad de la monarquía. O sea, que la monarquía constitucional no es una opción, porque como muy bien lo señala Sánchez Carrión, en una monarquía seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces hay un elemento en la república que está relacionado con un modo de ser. No es solamente la construcción política, sino es la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que desprenderse de todos los elementos que están relacionados con la monarquía, ¿no? Que son bajarle la cabeza al señor, usar una máscara, pretender, como dice Sánchez Carrión, constantemente pretender, ¿no? Entonces, quizás hay que entender que esta discusión en el centro del imperio, donde estaba un virreinato, donde había una corte, hace más sentido que en una periferia, ¿no? Que quizás en esa zona que ve Sánchez Carrión, que está totalmente imbuida de estas características de sujeto, ¿no? De servidor, ¿no? De que no eres un hombre libre, ¿no? La idea de la libertad no solamente está unida al tema de la representación, sino está el tema de tu decisión, de tu manera de comportarte ante el poderoso, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento de la virtud, ¿no? Yo creo que en la discusión, y acá es bien importante el papel que va a tomar, que va a desempeñar Thomas Paine, ¿no? Con el common sense. O sea, el common sense está traducido al español por un peruano. Y en 1821 ya está circulando el common sense cuando comienza la discusión. Entonces, este panfletero de la Revolución Norteamericana que ha llevado el republicanismo a sus elementos, digamos, más radicales, y que después los federalistas y todos los, digamos, cuando se discute cómo convertir, como dice José Antonio, cómo darle representación a esta idea, ellos lo descartan, ¿no? Y cuando hay una carta de Abigail Adams a su esposo que le dice la enfermedad Paine, nos tenemos que deshacer de la enfermedad Paine, nosotros la habíamos hecho nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo en Lima Thomas Paine se convierte en el teórico, ¿no? Y para ello tienes que deshacerte de la monarquía, no hay opción de que haya una representación, y por eso la discusión con Monteagudo y con San Martín, no hay posibilidad por ahí. Aunque vayamos, digamos, a una permanente crisis y no encontremos el camino, esa no es una posibilidad, ¿no? Entonces, esa posibilidad está cerrada por el tema cultural, digamos, de las costumbres, ¿no? De las costumbres, como dice Guillo, las costumbres tienen que cambiar, se tiene que republicanizar, ¿no? Hay todo un tema de republicanizar lo que ha sido la cabeza de un imperio, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se cierra esa opción. Ahora, por otro lado, es una discusión virtual, es una discusión que digamos, está dándose en la opinión pública, pero hay una imposibilidad práctica de convertir esto en una realidad. ¿Por qué? Porque todavía sigue la guerra. Porque todavía está, el Perú está en manos, todavía la sierra está en manos de los ejércitos del rey. Entonces, la discusión se está dando, pero no hay una salida política todavía, ¿no? Entonces, la guerra, digamos, va a complicar el primer Congreso Constituyente nuestro, bueno, probablemente en diferentes partes de América, se está dando con la presencia de los españoles y con muchos diputados que no pueden participar porque esas provincias están en manos todavía, digamos, de las fuerzas monárquicas, ¿no? Entonces hay toda una imposibilidad práctica de darle esa salida a la que se refiere José Antonio, la salida política. Se queda en la discusión, en la opinión pública, en la virtualización,
¿no? Y es tal la potencia de la opinión pública. Carmen. Yo creo que es un ataque de los monarquistas. Carmen, tu audio, por favor, tu audio. No, está conectada. Son los ejércitos del rey que están interfiriendo. Bueno, Eso yo creía, Carmen, yo creía que era un ataque monarquista. Está la potencia, pero por otro lado, y acá quiero seguir a la línea de José Antonio, porque si nos quedamos en esta discusión, digamos, de la virtud, nos quedamos como atrapados. Yo creo que hay un tema fundamental, porque hay dos cartas de Sánchez Carrión. La primera, en la cual un poco confronta a la opción de la monarquía, utilizando este argumento culturalista, ¿no? Seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Y hace toda una discusión teórica de lo que significa la pretensión y todo lo demás. Y la segunda es a lo que tú te refieres, el balance de poderes. Entonces, ahí viene la discusión más fuerte y más central, que es cómo vamos a proteger a esta república de la anarquía, ¿no? Entonces, está todo el tema de los check and balances, y acá termino porque solamente me queda un minuto, y cuando se forme el primer Congreso Constituyente, voy a utilizar mis siguientes minutos para ello, la gran disputa es controlar al poder. Entonces, la lucha entre el legislativo y el ejecutivo va a terminar creando un Congreso que se siente el verdadero representante de la legitimidad y donde en lugar de existir un solo poder, existe un triunvirato. Y ese triunvirato justamente se crea para poder controlar la memoria de un poder anterior, que ha sido el poder de Abascal, el poder de los virreyes, pero también la memoria del poder que quiso tener Monteagudo y que más adelante va a tener Bolívar. Entonces, en el Congreso del Perú, digamos, en el lugar donde se va a discutir realmente en la Constitución, ya existe el temor de que centralizar el poder y darle el poder al Ejecutivo va a atentar contra la República porque puede crear el posterior tirano, ¿no? Entonces, ahí hay dos, digamos, problemas, el problema de la moral y de la virtud, y el problema de qué hacer con el poder, que yo creo que van a tener futuras consecuencias para la cristalización de la República como un ente político que tenga, digamos, que dé representación a la ciudadanía. Y acá lo dejo y ya seguiré en mis próximos minutos. Muchas gracias, Carmen. Muchas de las cosas que tú dices me hace acordar la ponencia, las palabras de Susana, esta vinculación con el mundo antiguo. A mí me da la impresión que Faustino Sánchez Carrión se nutre mucho del mundo antiguo, de la idea del honor, de los valores, etcétera, ¿no? De la idea del ciudadano. Entonces hay un diálogo muy profundo con el republicanismo clásico, ¿no? Podríamos pasar a Hilda Sábato. Hilda, tienes 12 minutos, porfa. Avisen cuando esté llegando. Bueno, buenas noches a todos. Acá son las 10 de la noche ya. Así que estoy con rendimientos decrecientes. Y quiero, saludar a todos y agradecer muchísimo la invitación. Y desde más temprano me acordaba de la reunión de Lima del año pasado, más o menos por esta época fue. Sí. Así que los veo a Víctor, a Carmen, a Susana, a Cristóbal, estábamos todos allí tomando pisco, comiendo cosas ricas, y miranos ahora, todos acá con una cara atrás de una biblioteca, con la cara, lo que nos tocó. Bueno, me encanta, volver a estar con ustedes y estar con José Antonio, a quien he leído muchas veces y siempre me encanta. Quiero retomar algunas de las cosas que
que se dijeron ya, para no abrirnos por todas esas enormes preguntas que planteó Cristóbal al principio. Y yo voy a centrarme en, voy a de alguna manera moverme de la noción de republicanismo, como lenguaje, diría Susana, como mundo de las representaciones, incluso como tradición, para hablar en cambio de una cuestión bastante más sucia en un sentido, más mezclada, que es lo que pasó con las experiencias iniciales hacia la República. Yo, como lo entiendo como un universo muy plural, prefiero hablar de las formas republicanas de gobierno. Me parece que lo que se planteó inicialmente, desde el punto de vista no de las ideas y de las discusiones entre los publicistas o incluso entre los políticos, sino en el mundo de las prácticas, en el mundo concreto de la política, fue una orientación bastante temprana, diría yo, hacia formas republicanas de gobierno, pero que ese tránsito a esas formas republicanas de gobierno fue bastante confuso, lento, mezclado, ¿no? Y allí yo creo que me gustó lo de José Antonio cuando plantea el tema del gobierno representativo, porque en realidad si uno da un paso atrás de las experiencias mismas para mirar cómo era el mundo en ese momento, entiende que efectivamente a la vanguardia de las transformaciones de las revoluciones atlánticas estaban el concepto estaba la propuesta de fundar las nuevas comunidades políticas sobre el principio de la soberanía popular. Y el principio de la soberanía popular podía efectivamente dar lugar a dos formas distintas, en realidad dos constelaciones de formas muy distintas, las repúblicas y las monarquías constitucionales. Sin embargo, digamos, y esto uno podría decir, en los dos casos, ¿estamos hablando de gobierno representativo? No necesariamente. No necesariamente. Y ahí es donde uno encuentra en el avatar de la política concreta que tempranamente la adopción de formas de la soberanía popular como fundamento del poder y para instituir las nuevas comunidades políticas en formación, esa opción por la soberanía popular habría caminos distintos. El camino de la monarquía se planteó desde el principio, y en la zona que me toca a mí representar hoy, que es la de, diría yo, el extremo sur, ¿no? Esa especie de patio de atrás que era el virreinato del Río de la Plata, esta cosa se dio de una manera bastante diferente quizás, aunque con muchos paralelos, que en el norte del todo, en México, donde efectivamente se concretó una monarquía, ¿no? Aquí las discusiones sobre el tema de monarquía o república fueron muy intensas, pero es decir, la monarquía fue derrotada, no fue una opción que civilizadamente se descartó por razones intelectuales, sino que fue vencida en la práctica, fue vencida por las tendencias, ahí voy a lo de Carmen, no solamente por ciertas ideas y reacciones frente a cualquier monarquía, no importara si fuera constitucional o no, sino por las experiencias mismas y la relación y el fantasma de las monarquías que no eran constitucionales, ¿no es cierto? Entonces la figura del rey, del tirano, del déspota, todo eso aparecía mezclado. Ahora, esa opción por la república no implicó necesariamente al inicio gobierno representativo. Y hubo intentos, en el caso del Río de la Plata es clarísimo, hubo a lo largo de la década del 10, acuérdense que nosotros tenemos la independencia un poco más temprano, en el 16, pero ya en la década del 10 y principios del 20, incluso entrada la década del 20, hay bastantes presiones por lo que serían formas directas de ejercicio de la soberanía popular, lo que entonces se llamaba democracia directa, es decir, la idea del pueblo participando a través de... Y el cabildo como institución colonial aparecía como un mecanismo transmutado en clave republicana, como un mecanismo de intervención directa del pueblo
en el gobierno. Entonces había presiones y había asambleas, se tomaban decisiones en asamblea, por ejemplo, y la imposición o el triunfo, o como quieran llamarle, o el predominio de la representación y del gobierno representativo llevó su tiempo. O sea, no fue automático, ni la república fue automática, pero aún cuando había sido derrotada la monarquía como constitucional, como alternativa, seguía presente la tradición republicana clásica, si quieren ustedes, donde la representación era totalmente ajena. Hay que decir que representación y república en las tradiciones anteriores eran, no iban juntas, digamos, la representación no iba junta a la idea de república. Es un invento del siglo XVIII y es un invento que tiene gran éxito y que finalmente sí se impone. Me parece a mí que el triunfo, la imposición o el predominio de la noción de gobierno a través de formas representativas y de la representación como la forma de ejercicio legítimo del poder, genera entonces, abre todo un camino muy complejo de variantes, porque una vez que se sortea la monarquía y se sortea el gobierno directo, la definición por república representativa tampoco es unívoca. Lo que decía Carmen, se desata una caja ahí de Pandora, donde hay modelos de todo tipo y donde la realidad misma, la disputa política misma, va pautando, y las experiencias que se tienen, muchas veces sentidas como fracasadas por los propios actores, por las dirigencias, van generando intervención y transformaciones. ¿Transformaciones de qué? Básicamente yo creo que, y ahí voy a la pregunta de la soberanía popular y cómo se hace operativo el principio de la soberanía popular, ¿no? Efectivamente, la adopción del gobierno representativo implica una escisión en el cuerpo de la ciudadanía presumiblemente igualitaria entre gobernantes y gobernados. Y esa escisión va a estar en el corazón, va a estar en el centro de cómo se va a construir la vida política a partir de ese momento. La vida política va a estar marcada por la relación entre gobernantes y gobernados, por las instituciones y las formas de vinculación entre gobernantes y gobernados, por las dinámicas entre estos dos universos. Y esto es lo que, y yo creo que tengo que terminar ya acá, esto creo que es lo que abre, y podemos después seguir en la segunda parte que me toque decir algo de esto abre lo que va a ser las experiencias y los fracasos y los éxitos de toda una serie de instituciones normativas y prácticas que van a ir pautando las repúblicas, porque no hay una república. No digo las repúblicas en el sentido geográfico, digo las repúblicas en el sentido institucional y de prácticas políticas, distintos formatos de república, que podríamos decir que no solamente en el siglo XIX, sino hasta hoy día, ¿no? Que la república va cambiando y por lo tanto va generando dinámicas y presentes y futuros diferentes. Paro acá porque me parece que me estoy pasando. ¿No? Sí, creo que sí. Gracias, Hilda. Interesante tu reflexión sobre experiencias. Yo también imagino que las experiencias colectivas o de diferentes actores individuales o colectivos, lo republicano y la república significó y lo vieron de modo diferente, ¿no? Que, digamos, no solamente son sistemas republicanos, sino es que los mismos actores a través de sus propias experiencias han vivido la república de modo diferente, ¿no? Y aquí podemos citar trabajos como los de Mark Turner y otros que de algún modo te demuestran esto de estas vivencias, de estas experiencias republicanas. Lo que es interesante a mí me parece es que son experiencias siempre republicanas, en la gran mayoría de las veces, ¿no? Bueno, ahora pasamos a una pequeña ronda corta, una segunda ronda de unos 6 minutos. Empezamos con Susana Gasmurri. Susana.
Muchas gracias, Cristóbal. En esta segunda ronda, como soy la primera, quizás me gustaría abrir un poco el diálogo entre nuestras diferentes presentaciones. Particularmente como tomando el punto que hizo José Antonio sobre la cuestión de la representación, también un poco como lo hemos hecho todos los que seguimos a eso, porque, claro, si bien había un acuerdo, por lo menos en el caso chileno, al parecer más acuerdo que en el argentino, respecto a que esto iba a ser, o sea, que la representación iba a ser el modo en que iba a funcionar la república, no solucionaba la cuestión de la representación, porque no estaba resuelto, porque no existía uno de los principales temores a los que se puede asociar el lenguaje republicano, que era la cuestión de la facción. Creo que es importante señalar en este sentido que es un momento en que no existen los partidos políticos y que si existen los partidos o las alianzas o lo que sea, son mirados como una cuestión perniciosa para la república, un factor de anarquía o de potencial anarquía o de potencial despotismo. ¿Ya? Y en este sentido quería apuntar que la experiencia republicana, creo yo, que transita o se da en un contexto en que no hay experiencia sobre cómo gestionar esta república en el contexto contemporáneo, a ellos. De manera que el rol de la ciudadanía como patriotismo y como virtud parece ser particularmente importante porque exige a quienes sean elegidos como representantes no solamente la capacidad de conducir eficazmente el gobierno, sino que les da un rol respecto a quienes son los que los mandatan, respecto al ente soberano. Pero también exige del ente soberano la misma virtud que se le exige a los representantes. Y creo que en el caso hispanoamericano esto está marcado por una profunda desconfianza de aquellos que lideran el proyecto republicano, de la capacidad del ente soberano para ser ciudadano y alcanzar a ser virtuoso. Y creo que esto en buena medida explica el carácter, no sé si podríamos ingenuo, proyectual de tantas de las instituciones que vemos aparecer precisamente en el periodo de la independencia. En el caso chileno, yo siempre me tomo el ejemplo de que el Instituto Nacional, que va a ser la institución de educación estatal, primero para el élite, se funda en 1813. Eso es un absurdo. Estamos en medio de una guerra civil o de una guerra con la realeza, o sea, no tienen ninguna posibilidad de ser ejecutado ese proyecto, pero creo que nos habla de estas aspiraciones a las que, como yo lo entiendo, el lenguaje republicano pudo dar forma. ¿Ya? Entonces, vuelvo un poco, claro, quizás lo que quiero decir es, respecto a lo que dijo Hilda, que iba a meter los pies en el barro de la política, sí, está el barro de la política y a veces es disonante esta ideología, esta idea de la virtud y de la patria y de la estabilidad, pero creo que sí el lenguaje republicano en ese sentido sirve para leer una serie de aspiraciones, pero también una serie de temores respecto a proyectos de gobierno autónomo en la forma que éste adquiriera. Gracias. Muchas gracias, Susana. Bien interesante lo que has dicho.
algo que a mí siempre me ha sorprendido leyendo sobre todo la documentación de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo los periódicos, es la fuerte carga ideológica que tienen y de educar, digamos, por lo menos en la primera mitad del XIX, también en la segunda, hay una cuestión bien cargado de estar discutiendo la cuestión de republicana, la cuestión de ciudadanía, la cuestión de opinión pública. Es como que hoy día te encuentres un artículo sobre Habermas en el diario El Mercurio. Eso me lo encuentro yo en los periódicos del 19 peruano, ¿no? Que es bien interesante al respecto, ¿no? O sea, periódicos que la gente lo compra en la calle y los lee, obviamente eran gente de cierto nivel, pero es esa carga ideológica que se tenía y de que se está imponiendo un nuevo régimen, ¿no? Pasemos a José Antonio Aguilar. Gracias, Cristóbal. Me encanta, fascinante la discusión y particularmente estimulante lo que dice Hilda sobre las formas republicanas. Ahora, yo quisiera ahí comentar lo siguiente. Creo que hay tradiciones locales de representación directa, incluso en Estados Unidos, toda la tradición del township, demás, en donde había una participación directa. Pero creo que la pregunta es, ¿cuántos gobiernos nacionales post-independentistas o independientes prescinden de la representación en América Latina? No a nivel local, sino gobiernos nacionales después de la independencia. Y yo creo que prácticamente ninguno. A pesar de que ciertamente a nivel local hay una muy potente tradición en algunos lugares en América Latina de participación directa, no representativa en ese sentido. Y ahí creo que hay dos maneras complementarias de ver el asunto. Una es la de ver las continuidades y me parece a mí, asombrosa similitud de estas experiencias en componentes institucionales claves. Hasta donde yo sé, no hay ninguna de estas nuevas repúblicas que prescinda de cuerpos de división de poderes, por ejemplo. Una república en donde no haya división de poderes, más o menos en los tres poderes que se habían rápidamente vuelto convencionales o estándar: legislativo, ejecutivo y judicial, o alguna variedad de estos. Creo que ninguno prescinde de elecciones. Ahora, el sistema electoral es variado. Los que se inspiran en Cádiz, como el caso mexicano, los que son anteriores a Cádiz, como el caso colombiano, y creo que el caso argentino me parece que también no tiene que ver nada con Cádiz, entonces ahí también hay una variación, ¿no? En la función electiva de los ejecutivos. Creo que sí hay, por ejemplo, una variedad súper interesante en si son ejecutivos colegiados o unipersonales. Creo que hay experiencias, incluso en el caso de México, de ejecutivos colegiados y no unipersonales. Yo creo que en el caso de la representación en América Latina, una cosa que creo que no se ha hecho del todo de manera comparativa es ver, si bien hay gobiernos representativos, cuál era el contenido sustantivo de la representación, ¿no? En el caso norteamericano hay un debate cuando es la ratificación de la Constitución de Filadelfia entre federalistas y antifederalistas, y uno de los ejes de ese debate es, curiosamente, no necesariamente institucional, aunque tiene un referente institucional, es el tamaño de la Cámara, pero en realidad lo que están discutiendo es qué se estaba representando y cómo. Es decir, debe haber una especie de modelo a escala de la sociedad. Para eso se necesitaba una Cámara de Representantes mucho mayor a la que proponían en Filadelfia. Es decir, tener un modelo a escala, o sea, que el cuerpo representativo fuese en realidad un modelo a escala de la sociedad como existía, o como proponían los federalistas, el cuerpo representativo una especie de producto filtrado de la ciudadanía, que no iba a ser una representación a escala de la sociedad, sino iba a ser
una vertiente filtrada, superior, más aristocrática. Yo creo que ahí, en ese sentido, sí hay probablemente mucha variedad en América Latina, en donde, ¿qué es exactamente ese cuerpo representativo? Pero como digo, la otra manera de ver, creo que es muy interesante, que es como nos plantea Hilda, es ver toda la diversidad, ¿no? Por un lado, ver qué cosas se repetían con bastante regularidad en estas experiencias, y por el otro lado, bajo esa aparente homogeneidad o similitud o semejanza en aspectos externos, formales, institucionales, los distintos conceptos o entendimientos de estas instituciones, de estas prácticas, ¿no? Creo que verlos de los dos lados nos arroja una visión de conjunto que puede ver, por un lado, las semejanzas y tratar de explicarlas, y por otro lado, las diferencias y todas las vertientes lo que explican las diferencias sustantivas en entendimientos. Eso sería todo. Gracias, José Antonio. Bien interesante todo lo que has dicho. Yo siempre, cuando he pensado en la experiencia republicana en Hispanoamérica, siempre me ha llamado la atención esa idea de que el republicanismo en Hispanoamérica corría solo, siempre ha corrido solo, excepto los pequeños episodios que has contado que terminaron además muy mal ambos, muertos los dos. Y entonces, los actores históricos tampoco estaban como atrapados en el republicanismo, no podían coquetear con otra salida que no fuera la republicana. No es algo que siempre me ha, digamos, interesado, no sé cómo trabajarlo, pero siempre lo tomo en consideración. Pasamos a nuestra querida Carmen. Sí, un poco siguiendo, que me parece muy interesante, ¿no? Cuando uno ve esto en términos comparativos, da para mucho, porque a veces uno está pensando en su propio, digamos, modelo y espacio. Pero yo creo que algo que caracteriza a todos es, primero, que era una suerte de creación de un mundo nuevo, ¿no? Eso lo dice Thomas Paine, ¿no? Dice, el mundo se crea de nuevo, y lo dice Sánchez Carrión, es como que estamos creando algo de la nada, ¿no? Hay esta idea, como dice Susana, que es que parece que fuera con cierto nivel de inocencia, pero al mismo tiempo no conocen nada más, o sea, están empezando, no tienen, digamos, la experiencia de los fracasos que van a venir posteriormente. Entonces no hay cinismo, hay una apuesta permanente por una suerte de finalismo. No lo voy a ver ahora, pero va a ser. O sea, hay como una especie de esperanza de que esto finalmente va a ocurrir. A pesar de la precariedad, a pesar de la contingencia más absoluta, se siguen los protocolos, ¿no? Por ejemplo, cuando sale Monteagudo es a través del cabildo, se le hace un juicio de residencia, 24 horas, ¿qué importa? Pero es un juicio, o sea, se va siguiendo un ritual, ¿no? Hay unos rituales del poder que se mantienen a pesar de todo, en medio de la guerra, en medio del golpe de Estado, y se sale a través del protocolo. O sea, eso a mí me parece impresionante, o sea, seguir un protocolo a pesar de que todo está volando en 1000 pedazos es algo que realmente conmueve. Ahora, lo otro que también yo veo es la sospecha permanente por el poder, ¿no? En el caso de las discusiones que se dan en el primer Congreso Constituyente, tenemos que dividir el poder, hay que dispersarlo, no puede haber un solo gobernante. En el caso nuestro, la primera experiencia es un triunvirato, ¿no? Porque uno se va a controlar al otro y no va a haber ese poder central que hemos tenido con la experiencia anterior de Abascal y de todos los demás. Entonces, digamos, esa sospecha permanente y ese Congreso que siempre tiene que estar chequeando y que se cree el representante legítimo, ¿no? Frente a este poder que tiene que controlar. Eso en la experiencia peruana es clarísima. Ahora, es un Congreso y un poco lo que decía José Antonio, de tipo asambleísta,
¿no? Incluso lo denominan una suerte de república jacobina, extrema, que no quiere, es intransigente, no quiere negociar. Y yo creo que está bien relacionado con esta idea moralista, ¿no? El moralismo que un poco te atrapa y no te permite negociar, digamos, con los malos, con los tránsfugas, ¿no? Los que han servido al viejo orden, con ellos no puedes. Entonces, está instalado también en el Perú esta idea de la virtud, del moralismo. Y algo que me parece que es bien importante en el caso de todos nosotros, probablemente, que hay una política de la calle, ¿no? Y que en esa política de la calle, con esa política de la calle, sale Monteagudo, sale Bolívar, y están los golpes de Estado, ¿no? Que está desde los motines, el motín con la época de los virreyes, Asnapuquio, Balconcillo, el motín contra... Entonces, también está la República testeándose. Yo creo que Hilda en ese sentido tiene mucha razón. Se le van presentando desafíos, o sea, constantes, está constantemente testeada por una serie de elementos externos que ella debe resolver, ¿no? Y entre los elementos externos están los golpes de Estado. O sea, el Perú hubieron 3, así, uno detrás del otro, en los primeros años, ¿no? En los cuales sale Lamar, sale Ribagüero, ¿no? Entonces hay un constante recambio del poder. Y algo para terminar, que yo creo que también, bueno, y la presencia de Bolívar, o sea, nosotros la presencia, digamos, de 2 fuerzas externas que van a confrontar a los peruanos y que van a determinar que se hagan estas coaliciones y que en la calle se resuelva. Nuevamente con el cabildo, la calle, ¿no? Entonces se crea una fórmula, una suerte de escenografía y de coreografía que posteriormente en la década de los 30 y de los 40 se va a repetir y se va a amplificar. Y hay un elemento más, y un poco lo que decía Susana, que es la violencia. Cuando entra Bolívar, cuando se le llama Bolívar con esta fórmula digamos, del Salvador de la República, al estilo romano, Sánchez Carrión, que había sido el republicano, el cívico, se convierte en su lugarteniente y tiene unas frases que dice, pues, la sangre tiene que correr, ahora la República se tiene que defender. Entonces el elemento de la violencia y de la justificación de la violencia va a ser parte constitutiva, junto con la militarización de la República, de lo que va a venir en la década de los 30. Entonces se van dando una serie de elementos que van creando repúblicas diferenciadas, que van a tener sus propios desafíos y van a crear sus propias respuestas, que más adelante le van a dar, digamos, su sello de fábrica a cada una de ellas. En el caso nuestro es la República Militarizada, que va a tener un rol fundamental a lo largo de 50 años de historia en el siglo XIX, ¿no? Y ahí lo dejo para la conversación, que ya me imagino que será en otra ocasión. Gracias, Carmen. Bien interesante lo dicho. Como estoy obsesionado con el republicanismo clásico, muchas de las cosas que has dicho, uno lo podría leer también en términos de republicanismo clásico, también es por tu cariño a Sánchez Carrión, hasta la última fase. Pero yo creo que también a Francisco Javier Mariátegui, ¿ya? Que es otro que no se le ha dado, digamos, el papel importante que ha jugado, y aparte que como él vive más, tiene muchas... Hay varios micrófonos abiertos, me parece, ojo, ¿eh? Carmen. Y acá estoy. Gracias. ¿No se te escuchó al final? No, lo que te decía es de que tenemos que seguir añadiendo Mariano de Arce, Francisco Javier Mariátegui, y hay que comenzar a hacerlos conversar, sobre todo en la abeja republicana, donde todos van a participar durante un par de años. Gracias. Pasamos a Hilda Sábato. Hilda. Sí, gracias. Sí, voy a retomar un poco lo que se dijo hasta ahora
y sobre todo porque me temo que mi intervención anterior hay una cosa que quisiera aclarar. Cuando yo hablo de la diversidad y de los cambios de las repúblicas, no me estoy refiriendo necesariamente a las diferencias geográficas, a la diferencia entre México, el Río de la Plata, Perú, sino a las propias dinámicas internas de la república a lo largo de toda esa geografía. Estoy convencidísima, y he tratado de demostrarlo en algún momento, que las experiencias republicanas de Hispanoamérica tienen una cantidad a mí me sorprendió cuando estudiaba esto, la cantidad de rasgos en común que tienen. Esto que decía José Aguilar, José Antonio, efectivamente, si uno ve, y esto tiene que ver, creo que tiene que ver, con primero el formato republicano, segundo con el formato representativo. El hecho que la república representativa implica un conjunto de instituciones que además, por lo que decía inicialmente Susana Gasmuri, es decir, por la circulación que existe en América, en Iberoamérica, incluso con Brasil, pero digamos en Iberoamérica, y por los modelos que estas repúblicas toman, y que en última instancia, desde la República Romana, que es un modelo para todos, hasta la República Norteamericana, que termina siendo el modelo dominante, pero además de eso, por la adaptación que cada uno de ellos, de estos países o de estas regiones hace a su propia realidad, terminan teniendo una cantidad de instituciones, normas e incluso prácticas que son semejantes. Y ahí voy, en el punto que quiero hacer, es que el gobierno representativo implica, por definición, las elecciones. Esto ya lo dijeron varios, y las elecciones vienen en distintos modelos, pero a la larga no son tan diferentes, y sobre todo no son tan diferentes las prácticas electorales que se van imponiendo, y llama la atención que en sociedades tan diferentes como las que conforman Iberoamérica, sin embargo, cuando uno va a mirar las prácticas, encuentra enormes paralelos, aún con leyes diferentes. Pero además el gobierno representativo implica formas de control sobre la representación, porque el sistema representativo implica la designación de los representantes, pero también el control sobre los representantes. Y esas formas de control también son parecidas. Yo voy a hacer, estilizando mucho, voy a hacer una diferencia entre los que serían controles internos y controles externos. Por controles internos menciono a lo que ya también se mencionó acá, que tiene que ver con la división de poderes, los checks and balances, pero también con cosas que se incorporaron tempranamente en Hispanoamérica, como los poderes de excepción, las dictaduras, que también mencionó Susana, es decir, la ingeniería institucional del control del poder, que oscilaba, como bien dijo Carmen, entre tender a darle poder a concentrar el poder para evitar la anarquía, pero a temer a la concentración del poder y por lo tanto crear instituciones de control interno. Pero también está el control externo, y para mí, ustedes saben que yo me dediqué justamente a estudiar la relación entre gobernantes y gobernados y a cómo participaba, digamos así, ese pueblo concreto en la vida de la República. Y ahí yo creo que hay varias formas de control externo, pero dos que son muy importantes son la ciudadanía armada, y aquí tomo tantas cosas que charlamos muchas veces con Carmen, pero digamos la ciudadanía armada y la institución que encarna la ciudadanía armada, que es la milicia, o la Guardia Nacional, o como se le quiera llamar, que en todos nuestros países tuvo un papel fundamental. Y por otro lado, la opinión pública, que acá lo mencionamos muchas veces, que tiene distintas variantes, que tiene distintas concepciones, pero que existe, se materializa como una instancia considerada legítima, como lo es la ciudadanía armada también, de control del poder, con éxitos diversos, y que también contribuye, y ahí voy a una cosa que dijo Carmen recién, los golpes de Estado no son externos, creo yo, Carmen, los golpes de Estado son internos. ¿Internos en qué sentido? Son el producto mismo de las propias instituciones que la República alienta, que a su vez habilitan a la impugnación del orden creado, el orden que la sociedad crea y la sociedad también puede desarmar, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que ahí esos son los rasgos que yo veo muy parecidos, por lo menos en el periodo que va de las independencias hasta fines del siglo XIX. Creo que ahí las cosas cambian un poco, pero en ese gran centro del siglo XIX veo eso como formas
en la variación de todo eso, pero también en la constancia de algunos de sus rasgos. Claro, lo que hablaba yo del golpe de Estado es que el mecanismo del motín de Asnapuquio, que es, digamos, un motín colonial, digamos, del virrey contra el virrey, va a ser perfeccionado más adelante y va a tomar otras formas. O sea que, digamos, ya existió antes de la República un golpe de Estado, digamos, ¿no? Entonces hay un modelo, y por eso que digo externo, un modelo que se va a ir perfeccionando. Pero tienes razón, el mismo sistema va a crear sus propias contradicciones que te van a llevar a resolverlo de esa manera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Falta una sección que es la sección de preguntas y respuestas, que va a estar organizado por nuestro amigo Víctor Arrambide. Gracias, Cristóbal. Sí, justo ahorita va a pasar a dar lectura de algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, la primera, ¿qué libros podrían recomendar ustedes para comenzar a entender la historia republicana o política en Hispanoamérica? ¿No? Especialmente a Carmen le pregunta por libros del Perú. También hay otra pregunta, Carmen, dice, ¿podría precisar la forma de cómo se entendió a los triunviratos que se debatió y exigió como nuevas formas de gobierno en las primeras etapas de la vía republicana luego de la independencia? Hay otra pregunta más de Juan Ching, dice, ¿cómo los primeros congresos republicanos influenciaron en las prácticas de la cultura política de las nacientes repúblicas? Otra más dice, en este tiempo, ¿qué desafíos tiene un partido republicano en el entendido que tenemos el reto de gestionar una república? Y nuestro querido amigo Juan Carlos Lupu, que está ahí atrás apoyándonos, quiere hacer otra pregunta. El concepto de república implica pensar en uno de los conceptos fundamentales del mundo político moderno. Sin embargo, al aproximarnos a sus múltiples significados, por lo general, suele reducirse su relación al gobierno representativo y al gobierno popular, además en su oposición a la monarquía. Pensando de forma coselequiana, basándonos en la idea que todos los conceptos están sujetos a procesos que de politización, la república se convierte en un campo de batalla donde se conjuga los campos de experiencia donde los republicanos exploran para darle forma y los horizontes de expectativas. ¿Hacia dónde apostaba? Mi pregunta sería, ¿qué existe más allá de este ideal republicano? ¿Podemos pensar en un republicanismo que asimile elementos más allá de los elementos mencionados anteriormente como la soberanía popular o el gobierno representativo que sustentan la ciudadanía? ¿Podemos hablar de un republicanismo militar, autoritario, religioso, trascendente u otra de corte más corporativo? Esas serían todas las preguntas. Sí, contestaría creo que en el mismo orden, Susana. Bien, yo me gustaría dirigirme más bien a la última pregunta. Le voy a dejar la bibliografía a Carmen porque entiendo que es más del contexto del bicentenario de ustedes. Y es bastante simple, pero por otro lado ingenuo, y supongo que esto tiene que ver con la experiencia chilena de una derecha liberal que ha olvidado buena parte del liberalismo, que ha olvidado la exigencia moral que tiene el liberalismo y el compromiso no solamente con la libertad individual, sino también con la colectiva. Entonces, creo que para la época contemporánea lo que podemos recoger de la tradición republicana es, primero, que la ciudadanía es una actividad que se ejerce, no es un derecho solamente,
La libertad puede ser un derecho, pero la ciudadanía es una actividad, y en ese sentido, más allá de apuestas comunitarias o agonísticas, etcétera, sí creo que la tradición republicana hace bien en recordarnos que la libertad se pierde rápido. Se pierde de maneras que pueden ser no violentas, pueden ser muy pacíficas, pero muy perniciosas al mismo tiempo. Entonces, evidentemente no vivimos ni en Roma, ni en Grecia, ni en la República del siglo XIX, por suerte. Digo yo, sobre todo para las mujeres y toda otra serie de seres humanos que no cabemos dentro de estas aspiraciones de homogeneidad que tiene el republicanismo. Pero sí la idea de que la esfera política es artificial y es un proyecto y es constructivo, es artificial en el sentido que depende solo de la voluntad de ejercerla, y se pierde rápido. Yo creo que eso es como, yo sé que me fui un poquito de la cosa historiográfica a la cosa política, pero creo que vale la pena señalarlo de todas formas. Eso. Y un poco añadiendo, las repúblicas también se suicidan. O sea que la República de Weimar, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo todo un experimento riquísimo, ¿no? De una vida cultural intensa, y fue a un, digamos, nazismo que la aniquiló, ¿no? Entonces, existen esas regresiones, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que tomar en consideración, que así como son modelos frágiles que nacen en la contingencia, hay que preservarlos. Y yo creo que una de las discusiones, un poco siguiendo la línea de lo que dice Susana, una discusión, digamos, inaugural, que no hemos mencionado, es la discusión entre el bien común y el interés personal, ¿no? Es una discusión que está ahí en el centro, digamos, de los orígenes, ¿no? Si es posible, decía Luna Pizarro, controlar el interés personal en aras del bien común, ¿no? Era digamos, una de las mayores obsesiones, que el bien común era lo que iba a permitir que la República siguiera viviendo y que el interés personal, las facciones, la iban a romper, ¿no? Entonces, ellos se hacen una pregunta desde el inicio, que está justamente relacionada digamos, con ciertos valores solidarios, comunitarios, que en este momento nosotros quisiéramos como sociedad recuperar, ¿no? El tema del bien común frente a los intereses individuales que están llevando a muchas repúblicas, como la norteamericana, por ejemplo, en estos últimos años, al abismo, ¿no? Entonces, son todavía preguntas válidas que nos podemos seguir haciendo. Cristóbal, de repente para seguir con la ronda de respuestas. Víctor, Sí, solamente creo me que quería recomendar un lindo libro, que es el libro que publicó Hilda Sábato, que te da una visión bastante panorámica del republicanismo en el siglo XIX. No sé si ya lo publicó en español o publicó en inglés. Esperamos que pronto sea traducido. No sé si traduciste ya el libro. Sí, lo traduje y sale en marzo. Ya. En marzo lo publican. Iba a salir antes, pero con esto de la pandemia lo van a publicar en marzo. ¿No? Porque es un libro que resume mucho lo que hemos hablado, ha recuperado mucho las ideas de todos nosotros y creo que nos ofrece una visión bastante panorámica. No sé qué título tiene en español. Supongo que se llamará igual que en inglés, por lo menos el título primero, Repúblicas del Nuevo Mundo. Después el subtítulo no sé, todavía no sé. Está en producción en este momento. Había traducido el título igual, pero me parece que por ahí el subtítulo lo voy a cambiar. Pero el título es República del Nuevo Mundo. O la República del Nuevo Mundo. Gracias. Bueno, me gustaría agradecer a todos.
Falta contestar todavía, no, Cristóbal, ¿qué la disculpa. pregunta? Falta, sí, falta contestar a José Antonio. Dos preguntas. Sí. Que conteste en el, perdón, que conteste en el mismo orden, ¿no? Ya contestó Susana, tocaría José Antonio y de ahí Carmen y Hilda para cerrar su última ronda. Gracias. Yo creo que el expediente de la República en el siglo XXI está completamente abierto, porque ¿qué quiere decir ser una república ahora? Pues creo que es una cosa que está poco claro, pero un camino es, como decía Carmen hace un momento, voltear a ver a algunos de los valores sustantivos de la República antigua, ¿no? El tema de la fragilidad, de centrarnos en que no hay que dar por sentado la libertad porque es fácilmente arrebatable, el tema de la ciudadanía y de la virtud de los ciudadanos no defienden a su república, pues esta se vendrá abajo, etc. Ahora, ¿cuáles serían los valores de una república del siglo XXI? Creo que ahí hay una gran interrogante. ¿Cómo podemos preservar nuestras democracias liberales, que ahora sí tienen una forma republicana por todos lados? Es decir, creo que las monarquías constitucionales del siglo XIX ya no existen en estricto sentido, aunque esté Inglaterra por ahí y haya reyes, y España tenga un rey, etc. ¿no? En realidad son democracias liberales. Y creo que lo que está en peligro es la democracia liberal y en particular su adjetivo, es decir, la parte liberal. Y creo que el gran reto del siglo XXI es otra vez conciliar esta vieja disputa entre el elemento democrático y el elemento liberal. Decía Carmen hace un momento que hay democracias que se suicidan, o repúblicas que se suicidan. Entonces, creo que hoy, como nunca, está presente la posibilidad de la autoextinción. En un estudio reciente de politólogos descubrieron que la gran mayoría de las democracias que empezaron el camino de la regresión o de la autocratización, no necesariamente regresión, sino el camino de la democracia a la autocracia, de los sistemas políticos que eran democracias y que empezaron en ese camino a partir del siglo XX, muy pocos se han detenido antes de terminar en una autocracia plena, ¿no? Como el 80%, una cosa así. Es decir, lo que vimos en Estados Unidos es más bien excepcional, bueno, como ese país, que es un país muy raro, pero la cosa de que hay un control, decía Hilda, de los controles internos, los controles verticales de la propia ciudadanía que revierte la deriva autoritaria, parecería ser que eso es una cosa que no ocurre con mucha frecuencia, que es más bien rara, ¿no? Que la gente está en muchos lugares dispuesta a ceder a la parte democrática o la parte liberal democrática del control de los gobernantes por ensalzar o por perpetuar a gobernantes que están desmontando el aparato de la democracia liberal. Yo creo que ese es el reto de la República en el siglo XXI. Gracias, José Antonio. Pasamos a Carmen. Sí, yo creo que un poco continuando con lo que dice José Antonio, yo creo que Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de que es posible regresionar, ¿no? Es impresionante que la primera república, digamos, del Nuevo Mundo estuvo a punto, 69 millones de personas votaron por Trump, 69 millones. O sea, a pesar de todo lo que, o sea, el secuestro de la República, el secuestro de sus instituciones, la corrupción, a pesar de todo, seguían apostando por él, ¿no? Entonces, un poco lo que ha planteado Biden, y es bien interesante, ¿no? Es un poco regresar a los orígenes de esta república, ¿no? Y reconocer las exclusiones de la república, ¿no? Porque lo que ha hecho Biden en sus discursos es regresar, pero está regresando a una república que nació esclavista, ¿no? Entonces, explorar esa parte, como dijo él en el discurso, ¿no? Tenemos nuestros ángeles y tenemos nuestros demonios. O sea, esta es una república que tiene una carga
negativa, de esclavismo, de explotación muy fuerte, ¿no? Entonces probablemente, y es algo que se ha venido discutiendo mucho en los Estados Unidos respecto al republicanismo, que el republicanismo excluía la democracia, ¿no? O trataba, digamos, de crear una representación en la cual, digamos, la democratización era vista con preocupación, ¿no? Por los federalistas. Entonces, ¿cómo regresar a esa democratización? ¿Cómo regresar a los town halls? ¿Cómo regresar a un mayor poder de las pequeñas localidades, ¿no? Que era un poco el sueño de muchos de los que iniciaron los artesanos, ¿no? Hay toda una bibliografía, están pidiendo ahora bibliografía, sobre el republicanismo artesanal en Nueva York, por ejemplo, Cantos Democráticos, es un libro precioso, de Chan Willens, que es básicamente estos artesanos de Nueva York que crean una cultura igualitaria, ¿no? Entonces volver a eso y explorar esos orígenes democráticos, incluir, que sea más inclusiva, porque es racista, entonces las corporaciones han tomado el control, entonces se tiene que explorar, ¿no? ¿Qué cosa ocurrió para que la República haya caído en manos de un personaje como Trump, ¿no? Que la ha convertido, digamos, prácticamente en la broma del mundo, ¿no? Entonces, ver también cuáles son sus imperfecciones y sus exclusiones, yo creo que sería una buena manera de ir preparando una república más democrática para el siglo XXI, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Y Hilda. Bueno, sí, coincido, pero quisiera señalar un poco que tampoco hay que idealizar la república. Repúblicas hay de todos los modelos. Repúblicas hubo de todos los modelos a lo largo de la historia, podemos elegir. Rosas le gustaba la República Romana con un dictador que era él, y así siguiendo, o sea, uno podría... Entonces tampoco, la República... podemos entender las transformaciones de la República. Yo no soy muy amiga de la idea de volver a nada, de volver, de retornar a buscar lo bueno y lo malo, porque me parece que las transformaciones de la sociedad son tantas y tan profundas que uno podría pensar en aquellas cosas de la tradición republicana que forman parte de nuestra tradición política actual, que tiene que ver con el sistema constitucional, el tipo de institucionalidad que tenemos, funcionamos como sociedad políticamente a partir de instituciones que se crearon en el siglo XIX, pero ese basamento ha cambiado depende de los valores de cada quien, pero digamos, a mi gusto ha cambiado en muchos sentidos para bien, ¿no? Más allá de todas las tergiversaciones y todas las críticas que hoy le puede hacer uno al estado de las democracias en América Latina. En principio, la tradición liberal, o sea, por eso yo no hablo tanto del republicanismo, entre otras cosas porque no sé mucho desde el punto de vista del mundo de las ideas y de los lenguajes, no trabajo esos temas, pero sí creo que lo que mencionaba José Antonio, la tradición liberal, sobre esa se suma lo democrático, el viraje democrático, que es complejísimo, porque la democracia tampoco es toda linda, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar en estudiar estas cosas para ver cómo son, pero también para distanciarnos, para tomar distancia de esas cuestiones y pensar hoy en cómo se construye una sociedad que tenga efectivamente igualdad y libertad y fraternidad, ¿por qué no? Pero, digamos, a nuevo. Pensarlo a nuevo quiere decir a partir de lo que pasó, pero como experiencia buena y mala, según los valores de cada quien, ¿no? Pero pensar a nuevo. El desafío de hoy es que no está funcionando. Ni las democracias están funcionando, ni los formatos republicanos no están funcionando bien. Algo pasa, digamos, no lo digo yo, lo dicen los que saben más que yo, ¿no? Y hay una bibliografía enorme sobre esto, pero me parece que los historiadores, o a mí lo que me gusta hacer por lo menos, es tratar de reflexionar para atrás para ver cómo los actores pudieron enfrentar los dilemas, y cuáles fueron sus éxitos y sus fracasos. No sé si es una lección, no creo en las lecciones de la historia, pero sí para poder pensar la realidad
con alguna otra perspectiva, que no sea simplemente las necesidades de cada día, que ya son muchas. Bueno, gracias. Gracias, Hilda. Para los historiadores, muchas veces nos es muy difícil predecir el pasado y somos pésimos prediciendo el futuro. Bueno, con esta pequeña mensaje, le cedo la palabra a Víctor. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, a nombre del proyecto especial, yo quiero agradecer a Susana, José Antonio, Carmen, Hilda y Cristóbal por aceptar esta cátedra, a participar en esta cátedra, que la verdad debe haber sido en noviembre, ¿no? Pero las circunstancias políticas justamente que nos permiten un poco reflexionar, en el caso de la República Peruana y el año pasado con Chile, ¿no? La situación en la que hemos estado, ¿no? Esta república fallida que nosotros hemos tenido en los últimos años. Y bueno, antes de cerrar solamente la mesa, solamente quiero hacer los anuncios. Mañana el proyecto especial participa en la Feria del Libro de Cajamarca. A las 11 de la mañana tiene una actividad escolar, cuentacuentos, abreorejas, audiolibros infantiles y juveniles, ¿no? Y quería comentarles de que faltan todavía 2 cátedras, Bicentenario. Una va a ser sobre la expedición, el impacto de la expedición Álvarez de Arenales en la Sierra Central, que se va a desarrollar el 14 de diciembre, ¿no? Hemos tenido que correr las fechas por los sucesos políticos. Y la última, ya para cerrar el año, el 29 de diciembre, celebrando justamente el Bicentenario de la Independencia de Trujillo, vamos a hacer la cátedra sobre las independencias del norte del Perú. Bueno, reitero mi agradecimiento al Ministerio de Cultura por la retransmisión, igual al Diario del Comercio, también al doctor Ramón Mujica, un saludo, que nos brindó un poco la imagen de esta cátedra Bicentenario. Justamente representa pues la patria, ¿no? Coronada por la prudencia y la esperanza, y bueno, es una imagen, este es un detalle que está en cátedra, pero es una imagen que habla del triunfo de la independencia americana, ¿no? Esta patria generada por caballos, ¿no? Que representan a los países de Latinoamérica, ¿no? Este simbolismo importante, cómo se pensó la América, a pesar de haber estado dividida en varias repúblicas, en una sola, ¿no? Bueno, reitero mi agradecimiento, muchas gracias, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Un abrazo y cuídense mucho, mantengan la distancia, no se olviden. Adiós. Esperemos vernos el próximo año. Pronto nos veremos en real. Chao, muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós, gracias.